Mariela, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Buen día. Bueno, es así, es un dato que debe preocuparnos y que preocupa a la Argentina en este estudio que se ha realizado en 359 países, entre los cuales se encuentra la Argentina. Sí, a ver, para empezar me parece interesante para contestarle un poco a las reacciones del gobierno a este informe, que este es un informe que Amnistía hace 50 años, y es un informe con un enfoque crítico, y lo hacemos hace muchos años, y quien se maneja y está involucrado en temas de derechos humanos sabe que este es un informe que tiene una mirada crítica, y lo hacemos en 159 países, lo lanzamos todos juntos. Ayer se lanzó en Washington, no de casualidad, el secretario general de Amnistía lo lanzó en Washington justamente por las cuestiones vinculadas a derechos humanos que tienen que ver con las políticas regresivas de Trump, y después lo lanzamos cada uno en nuestros propios países, ¿no? Y en el caso de Argentina, lo cierto es que para nosotros, desde nuestro punto de vista, el año 2017 fue un año muy complejo en materia de derechos humanos. Si nos ponemos a pensar todos los problemas más relevantes que tuvo el gobierno y tuvo que administrar y administró mal, están vinculados con temas de derechos humanos. Y creo que esto es algo que debiera preocuparle al gobierno. Bueno, ni hablar toda la situación de protesta social y la reacción del gobierno ante la protesta social, la represión, el uso medio de la fuerza, la falta de una política inteligente y estratégica de cómo administrar esa fuerza en esos contextos, porque obviamente la protesta es una cuestión que cruza nuestro informe. Si lo leen, en todos los países hay un contexto de protesta social, y nosotros percibimos que el 2018 va a ser un año donde la característica va a ser la salida de la gente a la calle, porque hay muchos países como Argentina donde se están tomando lo que se llaman medidas de austeridad, medidas fiscales y económicas que afectan los derechos económicos, culturales y sociales de la gente. Cuando pasa eso, la gente sale a la calle. Entonces, la respuesta del Estado ante el reclamo social de la gente no va a poder ser salir a los palos y a los tiros a la calle. Para eso hay estándares internacionales de derechos humanos, para eso hay capacitaciones con esos estándares para formar a las distintas fuerzas que tienen que atender ese tipo de protestas. Nos preocupa también no solo la protesta en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que la de diciembre fue de un nivel de violencia inusitado, y creo que eso incluso más allá del gobierno nos tiene que hacer reflexionar como sociedad en general. Lo que vivió Argentina en diciembre no puede volver a pasar, y es algo que todos nosotros tenemos que reflexionar. Pero nos preocupa que la estrategia de represión no se aplicó solamente en diciembre en las protestas, se aplicó en el caso de Santiago Maldonado, en el caso de Rafael Nahuel, en el caso de las comunidades indígenas. Esta idea de entrar y reprimir, en el caso de Santiago Maldonado, que yo hace 3 días o 2 días lo estoy diciendo porque me parece muy importante, el caso de Santiago Maldonado no terminó con la aparición del cuerpo. Esto es como que me digan que el caso de los 43 en México terminó porque identificaron los restos. No. Los casos terminan cuando la justicia identifica qué fue que hizo que Santiago se ahogue. El caso de Santiago Maldonado se da en un contexto de protesta de 8 o 9 personas, donde entran las fuerzas de seguridad de modo ilegítimo y ilegal sin una orden judicial, y este chico termina ahogándose. Entonces lo que la justicia tiene que relevar y revelar es qué pasó antes, los minutos antes que Santiago termina ahogándose en el río. Hasta ahora no tenemos ningún responsable en la justicia, ni en la cárcel, ni en ningún lado. No hay responsable. Quien sea que fuera, o fuerza de seguridad o personas, terceras personas, pero alguien es responsable de ese hecho. Lo mismo el caso de Rafael Nahuel. Se le tiró un tiro por la espalda. ¿Quién es responsable de eso? Claro. Y esto se liga a una tendencia que nosotros vemos internacionalmente y que Argentina no escapa, que es el uso del discurso por parte del gobierno en las redes sociales y en los espacios públicos y en los medios de comunicación afines, en donde establecen un discurso donde le cuentan a la gente una historia que no es cierta. No solamente los medios diciendo, buscando culpables antes que la justicia determine quién es culpable o quién no. Al presidente le pasó en el caso Chocobar, lo recibe, lo abraza y la justicia le contesta, no, acá no, el caso no terminó y acá hay un problema. No, ahí hay un problema de división de poderes también que es muy serio. Pero lo que quiero decir es, el gobierno tiene una estrategia comunicacional muy efectiva, como la tiene Trump, como la tiene Duterte en Filipinas, como la tiene en Turquía Erdogan. O sea, son presidentes, bueno, ni hablar China, digamos, son presidentes que tienen muy buenas estrategias comunicacionales y que con la comunicación disfrazan situaciones
de lo que no son. Y lo otro que suelen hacer es lo que nosotros en Amnistía llamamos, y lo decimos en el informe, la demonización de periodistas que para nosotros son defensores de derechos humanos, periodistas críticos al gobierno, organizaciones críticas al gobierno, líderes sindicales, etcétera, líderes indígenas, defensores de derechos humanos que son críticos al gobierno. La reacción del gobierno en algunos países es mucho más clara, por medio de las redes sociales, trolls, bots, fake news, noticias falsas, y en el caso de Argentina no puede decir que es una estrategia del gobierno directa, porque no lo podemos mostrar, pero es cierto que cada vez que alguien sale a criticar al gobierno, periodista que sea, no importa si es más opositor o si es más desde Corea del Centro o quien sea, se lo ataca de alguna manera por medio de redes sociales. Nosotros hicimos un estudio donde a Pani se lo ataca, a Hugo Alconadamor, uno de los periodistas más respetados de Argentina, se los ataca cuando critican al gobierno, dicen algo que al gobierno no le gusta. Ahora, Mariela, indudablemente que cuando uno, primero le contamos a la gente que la ONG Amnistía Internacional tiene un prestigio, ¿sí? A la hora de elaborar cada uno de los informes cada año. Segundo, que la verdad que cuando uno repasa y entonces empieza a juntar rápidamente, ¿no? Reforma de la reforma previsional y lo que pasó en diciembre, la muerte de Rafael Nahuel, la muerte de Santiago Maldonado, que se da en el contexto de dos protestas, de dos reclamos, lo que pasó el Día Internacional de la Mujer, con detenciones que realmente fueron arbitrarias, agresivas, y todo lo que sucedió en esa marcha. Indudablemente que nos metemos de lleno en lo que estamos escuchando de este informe de Amnistía Internacional. Pero el gobierno, ¿qué dice? El gobierno dice lo siguiente, Mariano. Esto es lo que responde el gobierno a este informe. Sí, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que tildó de sesgado e incompleto el informe de Amnistía Internacional, el capítulo relacionado con la Argentina. Alega el secretario que fue un informe muy sesgado, poco riguroso e incompleto. ¿Por qué crees que dice esto? Bueno, primero quiero contarles algo que es muy interesante, ¿no? El informe, imagínense que la situación más cruenta de derechos humanos en América Latina no es Argentina, obviamente, es México, es Brasil. En México la reacción del gobierno fue: vamos a tomar nota de lo que dijo Amnistía Internacional. En México, acá la reacción nunca es hacer una reflexión, es a ver cómo le respondo y aparte a ver cómo le respondo de una manera realmente muy lamentable, porque sería interesante que explique por qué es sesgado. Yo lo invito a darme un debate televisivo, si quiere, y que charlemos punto a punto dónde es sesgado, dónde estamos diciendo lo que no es, dónde estamos equivocados. Lo que el secretario dice es que nosotros no incluimos que ellos generaron un plan de derechos humanos. Son los pocos gobiernos que generaron un plan de derechos humanos. Un plan de derechos humanos que nosotros vamos a salir estamos haciendo un análisis del plan, que nos llevó bastante tiempo, porque queremos hacer un análisis que contribuye y que le dé algunas herramientas desde una organización que tiene bastante experiencia para que sea un informe que sea útil y que pueda ser implementado. El informe tiene muchos problemas, pero es loable que lo hayan tenido. El problema de que no mencionamos que hay un plan de derechos humanos es que es un tema de timing, es que el informe de Amnistía Internacional cierra siempre los primeros días de noviembre, porque necesitamos hacerlo imprimir en 3 idiomas, compilarlo, no es un informe que se hace en Argentina. Y el plan de derechos humanos lo presentó el 10 de diciembre. Si lo hubiera presentado el 20 de octubre, probablemente estaría mencionado en el informe, como mencionamos en el informe que se creó la Agencia Federal de Acceso a la Información, que nos parece que es un avance enorme, que se hace sancionar la Dirección de Información, como mencionamos que se liberó de Belén, que estaba presa por un aborto espontáneo, como mencionamos que se liberó a Agustín Santillán, que era un indígena que estaba preso sin ningún fundamento y tenía 8 causas abiertas en su contra, como mencionamos que se han avanzado en la justicia con juicios de lesa. No, el informe no es solamente crítico, rescata un montón de cosas, las cosas que el gobierno, las políticas de materia de LGBT se siguen continuando y que son, la verdad que son, es una agenda que el gobierno desarrolla. No es solamente crítico. La respuesta del secretario de Derechos Humanos me parece que tiene que ver con que obviamente desconoce que este informe de Amnistía lo hace muchos años, desconoce cómo se hace este informe, no es un informe que es para halagar al gobierno, ni acá, ni en Burundi, ni en Francia, ni en Noruega, es justamente un informe
sumamente crítico porque lo que intenta es mostrar dónde están las deficiencias. Claro. No es un informe que sale a aplaudir al gobierno. Y también es muy injusto, digamos, muy injusto y su mirada, puede tener la mirada que quiera, más que injusta yo creo que peca de desconocimiento, digamos, porque en todas las notas las notas que de hecho que he hecho yo y mis colegas en la oficina, siempre somos bastante balanceados y siempre solemos rescatar las cosas buenas que el gobierno ha hecho. Y en general Amnistía tiene un estilo de trabajo y una manera de abordar los temas que nunca es comparando con otros gobiernos, o nunca hacemos ranking de qué país es mejor que otro, entonces siempre tratamos de ser balanceados. Este gobierno tiene un problema de no soportar la crítica. Entonces es un gobierno que llegó con un espíritu dialoguista y constructivo y demás, pero no, digamos, al momento de la crítica no la tolera y tiene que reaccionar y decir lo que salió a decir, que para mí no significa, es muy poco contundente ese comentario, que me muestre pruebas que no tenemos fundamentos para decir lo que decimos. Por cierto, quiero aclarar algo. Sí. Todo esto que estamos diciendo en nuestra oficina tenemos de diciembre tenemos más de 35 denuncias de gente que fue víctima de violencia en diciembre. Tenemos denuncias de gente que vino a la oficina a declarar y vamos a hacer un informe con eso. Tenemos denuncias de mujeres del 8 de marzo que cuentan lo que contamos ahí. Todo lo que decimos tiene apoyo contundente. Nosotros no decimos, tenemos políticas muy internas, muy, muy rígidas, y no escribimos cualquier cosa, lo que se nos ocurre. Y este informe no lo decimos, o sea, este informe pasa por Londres, pasa por México, la oficina regional, lo ven un montón de personas. Entonces, Mariela, la verdad muy claro y bueno, la invitación está hecha al debate, entonces me parece que puede ser un debate muy, pero muy bueno, enriquecedor, con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Lo invitás al debate entonces, así que esperemos la respuesta de Abruj, pero sería muy interesante un debate sobre un tema que nos debe preocupar a todos, así que te agradecemos el contacto. Bueno, muchas gracias, buen día. Buen día, es Mariela Belsky, es directora de Amnistía Internacional sobre este informe demoledor de Amnistía Internacional sobre los derechos humanos en la era Macri. Así que bueno, Abruj, está el desafío hecho o la invitación hecha para este debate. También estamos con vos en Twitter. Seguinos. @Radio10.